El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La tarde del 16 de mayo de 1957 en la pequeña localidad de Coudersport, Pensilvania, un hombre de 54 años se desplomó en el suelo de su cocina. No había reporteros esperando en el porche ni micrófonos buscando su voz exhausta. Solo reinaba un silencio espeso y una montaña de papeles corregidos sobre la mesa del comedor. Aquellos papeles eran las pruebas finales de imprenta de un libro que relataba su vida, una obra que se publicaría 6 meses después cuando su corazón ya hubiera dejado de latir para siempre. Aquel hombre cansado se llamaba Eliot Ness. En su juventud, había sido el implacable perseguidor de Al Capone, el hombre que desmanteló el imperio del contrabando de alcohol en Chicago y que gobernó la seguridad de Cleveland con una determinación férrea. Fue en su momento la figura pública más célebre de su nación y sin embargo murió en la indigencia, rodeado de deudas y con un vaso de licor vacío. Esta es la crónica íntima de su ascenso y su caída, un relato que camina entre la gloria de los periódicos y la amargura del olvido de un héroe que descubrió que los peores monstruos habitan a menudo dentro de uno mismo. Chicago en 1903 era una urbe ruidosa, insaciable, cubierta por el humo industrial y alimentada por una ambición desmedida. En el barrio de Kensington, una pareja de inmigrantes noruegos llamados Peter y Emma Ness regentaba una humilde panadería. Aquellos artesanos del pan amasaban la harina desde antes del amanecer, criando a sus 5 hijos bajo las estrictas normas de la disciplina y el trabajo honrado. El menor de los hermanos, un muchacho tímido llamado Eliot, prefería refugiarse en los libros en lugar de unirse a los juegos bruscos del vecindario. Sus pasiones eran los versos de Shakespeare, las deducciones lógicas de Sherlock Holmes, la música de la ópera y el tenis. No parecía el perfil de alguien destinado a convertirse en el cazador de gánsteres más célebre del siglo XX. Estudió en la Universidad de Chicago, donde se graduó en 1925 en Administración de Empresas y Economía, completando posteriormente un posgrado en Criminología. No era un hombre de acción física en el sentido cinematográfico, sino un analista meticuloso, un contable de la justicia que leía los expedientes con una devoción extrema. Sus primeros pasos profesionales fueron discretos, trabajando como investigador de informes de crédito corporativos en su ciudad natal. Era una labor de oficina centrada en revisar historiales financieros, hasta que su cuñado Alexander Hamie, agente del Departamento de Investigación Federal conocido por su rectitud, le mostró que existía un camino diferente. En 1927, con 24 años de edad, Eliot Ness juró su cargo en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El panorama social en el país estaba a punto de fracturarse debido a la ley seca, una medida radical aprobada mediante la 18ª enmienda constitucional en 1919. Aquella prohibición total de la producción, venta y transporte de bebidas alcohólicas, impulsada para erradicar la pobreza, provocó exactamente el efecto contrario. Prácticamente de la noche a la mañana, el veto estatal creó el mercado clandestino más lucrativo de la historia. El crimen organizado encontró en la sed de los ciudadanos una fuente infinita de ingresos, y Chicago se erigió en el epicentro de un imperio delictivo gobernado por la pólvora y el soborno. La maquinaria municipal estaba podrida. La ciudad contaba con más de 3.000 policías y centenares de agentes de la prohibición, pero la inmensa mayoría cobraba su salario de los propios gánsteres. La corrupción controlaba el despacho de los jueces, las oficinas de los concejales y las decisiones de la alcaldía. En la cumbre se sentaba un hombre refinado de trajes de seda, puros cubanos y modales de benefactor público llamado Al Capone. Conocido como cara cortada por las profundas cicatrices de su rostro, Capone poseía en su nómina privada a legisladores y custodios de la ley por igual. Controlaba las destilerías ilegales, los salones de juego, los burdeles y las rutas de suministro de alcohol, moviendo un capital estimado en $100 millones anuales de la época. Para una población empobrecida por la Gran Depresión, Capone era un héroe que financiaba comedores sociales, pero bajo aquella máscara se ocultaba un líder implacable. Cuando en febrero de 1929 sus sicarios ejecutaron a 7 miembros de una banda rival en la matanza de San Valentín, la indignación llegó a Washington. El presidente Herbert Hoover ordenó desmantelar aquel desafío al Estado empleando todos los recursos federales. El plan federal consistía en atacar al sindicato criminal desde 2 flancos, la evasión de impuestos y el tráfico de licores. Para el segundo objetivo, el Tesoro necesitaba un líder joven,
ajeno a los vicios locales e impermeable a los sobornos. Elliot Ness recibió aquella misión a los 25 años. Consciente de que cualquier filtración costaría vidas, Ness estudió detalladamente los expedientes personales de los agentes de la Oficina de Prohibición. No buscaba tiradores expertos ni hombres de fuerza desmedida, sino una cualidad muy escasa: la honradez incuestionable. Tras descartar decenas de perfiles sospechosos, redujo la lista inicial de 50 candidatos a solo 9 hombres íntegros. Sumando a su conductor personal y a un agente infiltrado, el grupo quedó conformado por 11 personas. Eran jóvenes recién trasladados desde otras regiones, sin lazos en la ciudad que pudieran comprometer su lealtad. Nombres como Marty Laird, Sam Seager, Bernie Cloonan o Lyle Chapman comenzaron a escribir su leyenda. Ness los entrevistó de manera individual, buscando en sus miradas el compromiso de resistir ante la tentación económica de la mafia, que superaba ampliamente cualquier salario gubernamental. Las operaciones del pequeño escuadrón comenzaron en 1930. El método diseñado por Ness consistía en golpear las cervecerías ilegales de Capone para asfixiar sus finanzas y restarle fuerza a su red de corrupción. Para lograrlo, los agentes montaron una sofisticada central de escuchas telefónicas, interviniendo las líneas privadas de los lugartenientes de la mafia. Durante semanas, escucharon las direcciones secretas, las transacciones y los itinerarios de distribución de la mercancía. Cuando el mapa de las destilerías estuvo completo, Ness comenzó a ejecutar las redadas, invitando a menudo a los periodistas gráficos para documentar la destrucción de la infraestructura criminal. El impacto fue tremendo. En menos de 6 meses, el equipo destruyó cervecerías que generaban más de $1 millón mensuales. Desesperado, Capone intentó utilizar el dinero para neutralizar la amenaza. Un emisario de la organización abordó a uno de los agentes de Ness ofreciéndole una cifra astronómica a cambio de su colaboración pasiva. El oficial rechazó el sobre y reportó el suceso. Ness convocó una conferencia de prensa y expuso ante la opinión pública el intento de soborno, ganándose el apelativo de los intocables. Detrás del brillo de la prensa, la realidad de los agentes era un calvario de tensiones y amenazas de muerte. Capone dictó órdenes de ejecución contra Ness y sus colaboradores. El joven líder se vio obligado a cambiar de domicilio, variar sus trayectos, revisar su vehículo y desconfiar de cualquier desconocido en las aceras. La violencia de la mafia golpeó de cerca cuando su amigo Cam Allison fue asesinado, un hecho que destrozó el ánimo de Ness pero reforzó su determinación. No obstante, el golpe definitivo contra el imperio de Capone no provino del decomiso de barriles, sino de los discretos agentes del fisco que analizaban los libros de contabilidad. Con las fuentes de financiación mermadas por el escuadrón de Ness, Capone carecía del capital necesario para comprar la voluntad del tribunal. En octubre de 1931, el gran enemigo fue declarado culpable de evasión tributaria y condenado a 11 años de prisión, ingresando finalmente en Alcatraz. Elliot Ness, con 28 años, saboreó el éxito en la portada de los periódicos, pero el fin de la prohibición en 1933 disolvió su legendario equipo, forzándolo a buscar un nuevo propósito lejos de la ciudad. Tras combatir destilerías clandestinas en las remotas colinas de Ohio, Kentucky y Tennessee, Ness fue asignado al Centro Regional de Cleveland en 1934. Un año más tarde, en diciembre de 1935, el alcalde Harold Burton le ofreció la dirección de la seguridad pública de la ciudad. Con 32 años de edad, Ness asumía el control de la policía y los bomberos de una de las urbes más peligrosas del país. Al llegar, encontró una fuerza policial sumida en la inacción y el cohecho, donde los altos mandos recibían pensiones secretas de los burdeles. Aplicando su habitual rigor, Ness compiló en secreto evidencias contra agentes deshonestos. En una purga histórica, llevó a juicio a los oficiales más corruptos, depuró las filas, fundó la Academia de Policía Moderna e introdujo innovaciones como los patrulleros equipados con transmisiones de radio bidireccionales. Sus esfuerzos redujeron drásticamente las muertes por accidentes de tráfico y limpiaron las calles de Cleveland del control mafioso tradicional, consolidando su estatus de funcionario ejemplar en todo el estado de Ohio. Sin embargo, un horror aguardaba en las sombras de la ciudad, un enigma que terminaría por destruir su prestigio profesional y personal. En los arrabales de un deprimido barranco conocido como Kingsbury Run, comenzaron a aparecer cuerpos humanos decapitados y mutilados.
La primera víctima, una mujer incompleta arrastrada por el oleaje del lago Erie, fue hallada en septiembre de 1934. Pronto, el asesino invisible sumó más muertes al terror colectivo, ensañándose con los vagabundos e indigentes que malvivían en las chabolas improvisadas de las zonas industriales deprimidas. El criminal escogía con perversa inteligencia a sus objetivos, personas desprovistas de hogar e identidad que la sociedad prefería ignorar, haciendo imposible la labor de identificación. Las decapitaciones se ejecutaban con una pericia anatómica espeluznante que desconcertó a los forenses locales. Presionado por el pánico de los ciudadanos y las feroces editoriales de la prensa, Ness asumió el liderazgo de la investigación. Organizó juntas de expertos y cirujanos para trazar el perfil psicológico del asesino, una estrategia pionera pero que resultó inútil ante la sutil discreción del criminal. Ness fijó su atención en un sospechoso de alta cuna, el médico cirujano Francis Sweeney. El doctor poseía los conocimientos anatómicos necesarios, padecía de brotes psicóticos agravados por el alcoholismo y vivía cerca de los lugares de hallazgo de los cadáveres. No obstante, Sweeney contaba con un blindaje político, al ser primo hermano del congresista Martin Sweeney, el principal rival político del alcalde de Cleveland. Dispuesto a hallar la verdad, Ness ordenó detener clandestinamente al doctor y lo interrogó en una habitación de hotel durante días apoyado por polígrafos primitivos. Aunque los resultados técnicos señalaban la culpabilidad del médico, la falta de pruebas físicas y el temor a un colapso político impidieron su procesamiento formal. El médico ingresó de manera voluntaria en un asilo mental en agosto de 1938 y los crímenes cesaron de inmediato. La frustración consumió a Ness para el resto de sus días, pues Sweeney se dedicó a enviarle desde su reclusión postales burlonas e insultantes, un acoso constante que el antiguo intocable recibió en el buzón de su casa durante casi 2 décadas como un recordatorio eterno de su único fracaso. La impotencia ante los crímenes de Kingsbury Run erosionó su imagen de forma irreversible. En un arranque de desesperación que le granjeó críticas, Ness había ordenado una redada masiva en las chabolas del barranco, arrestando a centenares de indigentes y quemando las viviendas de los desposeídos en un intento estéril de eliminar el territorio de caza del asesino. Los periódicos le dieron la espalda, tachándolo de tirano. Paralelamente, su vida personal comenzó a desmoronarse. Su primer matrimonio con Edna Staley terminó en divorcio en 1938 debido a su dedicación obsesiva al servicio, y un nuevo enlace con la pintora Evaline M. C. Andrew en 1939 no devolvió la estabilidad a su existencia. El colapso definitivo llegó en enero de 1942, cuando su coche colisionó contra otro vehículo en una avenida de Cleveland. Los informes revelaron que Ness conducía bajo los efectos del alcohol. El escándalo público fue devastador para el hombre que había edificado su carrera sobre el cumplimiento de la ley. La prensa fue despiadada, destruyendo su prestigio y obligándolo a dimitir. Su esposa Evaline solicitó el divorcio, dejándolo solo. En las décadas posteriores, el antiguo icono de la justicia intentó reconstruir su vida. Se presentó a la alcaldía de Cleveland en 1947, pero sufrió una humillante derrota electoral ante una ciudadanía que prefería recordar sus escándalos que sus victorias pasadas. Perdió su empleo corporativo en una fábrica de cajas de seguridad y se retiró con su tercera esposa, Elizabeth Andersen, y su hijo adoptivo Robert al apartado pueblo de Coudersport, en el norte de Pensilvania. Allí, el hombre que había puesto de rodillas al mafioso más temido de América pasó sus últimos años vendiendo compuestos químicos para el tratamiento de aguas y acumulando deudas que apenas alcanzaba a saldar con modestos préstamos familiares. Sumido en la amargura de la rutina gris y refugiado en el alcohol, Ness coincidió en un club social con el periodista Oscar Fraley, a quien confió el relato detallado de sus años de juventud en Chicago. Aquellas conversaciones dieron forma al manuscrito de Los Intocables, un texto que dramatizaba sus hazañas mezclando hechos reales con licencias novelísticas destinadas a capturar el interés del público. El 16 de mayo de 1957, horas después de corregir la última página de las pruebas de imprenta de su autobiografía, Eliot Ness sufrió un infarto masivo sobre el frío suelo de su cocina, falleciendo con apenas $800 en su libreta bancaria y sin sospechar que su nombre estaba a punto de convertirse en un mito imperecedero de la cultura popular. El libro fue un éxito de ventas sin precedentes, inspirando series televisivas de gran repercusión y la adaptación cinematográfica dirigida por Brian De Palma, que inmortalizó su figura en la memoria colectiva del planeta.
Sus cenizas, olvidadas durante décadas en un viejo garaje, fueron finalmente esparcidas en el estanque del cementerio Lakeview de Cleveland en 1997, muy cerca de Kingsbury Run. Un epílogo poético para un hombre que dedicó su vida a combatir la oscuridad del crimen y que acabó sucumbiendo ante el peso de sus debilidades humanas. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.